Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Porque también eres justo, Señor, en todo. Señor, y en esta hora queremos que la palabra que nos trae, Señor, sea, Señor, hablar directamente de tu voz. Que tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor. Y que nos exhorte, nos llene, nos confronte tu palabra, Señor. Y gracias por utilizar este instrumento, esta vasija, Señor, en tus manos, para que nos hablen esta mañana. Y gracias por tu presencia en este lugar y en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con tu pueblo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, tomen asiento. Wow. Yo pensé que el anterior domingo, como yo lo veo por el Facebook, lo estoy mirando, pensé que el piso también lo habían cambiado. Le digo a un hermano de la iglesia, lo han cambiado hasta el piso más, han reformado. Se ve, la verdad que se ve muy bien. Muchas felicidades, hermanos. Que Dios les siga prosperando de esa misma forma. Pero no solamente que les siga prosperando, sino que Dios siga poniendo en sus corazones el ser dadivoso con la obra del Señor. El ser amoroso con su obra, con el Evangelio, con su casa. Hay un libro llamado Un profeta menor, no le voy a decir el nombre. Dice que el pueblo de Israel se olvidó de la casa del Señor. Y la casa del Señor estaba desolada, estaba destruida. Y viene la voz de Dios al profeta para que les diga, ustedes se han olvidado de mi casa. De la casa. O sea que nosotros no nos tenemos que olvidar del templo. La iglesia no se tiene que olvidar. La iglesia tiene que estar pendiente. ¿Qué le falta? Arreglemos para hermosear su casa. Hermosear el lugar donde Dios nos ha permitido reunirnos y tratar de siempre ir arreglándola cada vez más y más, como decía la hermana, como decían algunos hermanos, todo para la gloria y para la honra de su nombre. Amén. Cuando usted arregla su casa habla mucho de usted, muchísimo. Si hay una casa donde usted va a traer invitados, usted lo primero que hace, sobre todo las mujeres, rápido arreglan las casas para recibir visitas, porque no quieren que nadie hable para ella, ¿no? Mi esposa siempre está pendiente de mi ropa y que no falte una arruga por ahí, porque, claro, sabe que van a hablar. Mira su esposa, como no le plancha, como no le hace las cosas. Hay que estar pendiente de todas esas cosas, hermano. Hay que estar pendiente de la casa del Señor, así como estamos pendientes de nuestros propios hogares. Como amamos nuestra familia, amamos nuestro hogar, también tenemos que amar la familia de la iglesia, la familia espiritual, la casa del Señor, tenemos que amar. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero confesarle algo. Sinceramente, estuve hablando con el pastor la semana pasada y le digo, mire, pastor, yo tengo este sentimiento de ir y hablar, este sentir muy fuerte sobre la Santa Cena, de cómo nosotros compartimos la Santa Cena. Y yo en la iglesia estuve enseñando eso en mi iglesia 2 domingos seguidos, y le comenté al pastor Javi, le digo, bueno, pastor, voy a ir este domingo y el próximo. Vamos a estar 2 domingos con ustedes, y no es que no quiera venir el otro domingo. Ahora pastor ya me lo va a decir, pero he resumido la enseñanza, he sacado un extracto, una esencia, para que usted pueda ser alimentado con esa esencia, porque si no me tardaría mucho. Y muchísimas gracias, amado Señor. Y lo que menos quiero es que usted se canse, lo que menos quiero es que usted esté cabeceando o en el momento coja el móvil o lo que usted no tiene que hacer. Entonces yo tampoco no quiero ser instrumento para que usted haga eso. Voy a simplificar muchas ideas. Para eso le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 hasta el 30. Vamos a tener una lectura.
del Señor. Y para mayor reverencia a su palabra, porque no es cualquier libro que leemos, es la palabra de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie un momento, por favor. No vamos a tardar más de 10 minutos en la lectura. Y no lo voy a hacer como lo hago en la congregación. Voy a leer yo y usted sígame, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 hasta el 30. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Por tanto, las veces que comáis el pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Léase muertos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por esta hora. Señor, solamente usted tome el control a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros en este momento. Sobre todo, tome el control, Señor amado, de mi vida. No quiero decir nada que usted no haya hablado en su palabra. No quiero ir y cometer un error, Señor, que pueda ser una ofensa, un agravio terrible para algún hermano, Señor. No quiero que por mi humanidad y por mi error algún hermano se agravie y se vaya y no vuelva de la iglesia, sino que todo lo contrario, sea tu voz amorosa exhortándole, sea tu voz compasiva envolviendo a través de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Señor, que esta mañana tu palabra sea aquella que, como dijo Pedro, Señor, se contritaban, se constreñían sus corazones de los judíos que escuchaban la voz de tu Espíritu a través de Pedro, Señor. Ahí en el original griego era la espada atravesando y partiendo hasta lo más profundo de sus tuétanos. Eso mismo, Señor, ahora mismo es tu misma palabra que va a ser enseñada, proclamada, va a ser, Señor amado, predicada en esta mañana. Esa misma palabra que arda en sus corazones, que penetre como la espada, Señor, que pueda compungir sus corazones. Gracias. Y que esa misma palabra amorosa, bondadosa, los pueda llevar a cada uno de nosotros a mirar al crucificado. En el nombre de Jesús oramos, para la gloria y la honra de su nombre, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Tome asiento, póngase cómodo y vuelvo a decir una vez más: ponga su teléfono celular, su móvil en modo avión, modo silencio. Yo no quiero que nadie le perturbe. Yo voy a tomar la autoridad como si fuera el pastor de aquí de la iglesia. Si alguien yo veo que se mueve, lo voy a reprender desde aquí, desde el púlpito. Usted tiene que venir ya con todos sus aseos de su casa. Pastor, ¿puedo decir toda esta cosa? ¿Me da permiso? Usted tiene que venir ya todo bien, por favor. A la casa del Señor venimos y usted va a aprender ahora de que la casa del Señor es solemne. La casa del Señor merece respeto. Los hermanos merecen respeto. Hay muchos que están atentos y usted se distrae y ya lo distrae al otro. Por favor, quiero que tome atención porque no va a ser muy largo. Amén. Voy a tocar 4 puntos acerca de la liturgia de la iglesia, acerca de la Santa Cena. Si ustedes me escuchan hablar algunas palabras, es porque yo estoy predicando, voy a enseñar la misma enseñanza que yo enseñaba en mi iglesia. A lo mejor algunas palabras usted no entiende y luego yo le explico abajo. Todo lo que una iglesia genuina, verdadera, eficaz, bíblica tiene que tener en la Santa Cena, en los sacramentos, en el lugar, en el momento o en el día
que la iglesia, los líderes, los ancianos, los diáconos hayan determinado para participar de la mesa del Señor. Tiene que tener una iglesia. Yo sé que a lo mejor usted puede decir, pero pastor, está hablando usted de la Santa Cena, si hoy no tenemos Santa Cena. Y por lo visto, claro que sí, no tienen Santa Cena, no tienen la mesa del Señor. Pero esto no es porque se tenga la Santa Cena hoy o la mesa del Señor hoy, no. Es para que usted sepa cuando usted venga a este lugar a participar de los sacramentos del estatuto de mandato de la mesa del Señor que Él estableció para su pueblo. Sea el domingo que venga, sea el próximo domingo o cuantas veces se celebre en esta iglesia local la mesa del Señor. Amén. ¿Me he hecho entender, hermano? Muy bien. Voy a hablar de 4 puntos. Primer punto, ¿qué es la Santa Cena y por qué es importante obedecer este sacramento? Punto número 2, ¿quién debe participar de este sacramento tan solemne y sagrado que el Señor Jesús estipuló? Punto número 3, ¿qué implica no participar? ¿Qué implica no participar? Porque hay mucha gente, no, yo no quiero participar. No, yo te voy a dar una mala noticia. Una mala noticia esta mañana. El Señor te va a redarguir tu corazón y te va a incitar a querer participar. Todo cristiano nacido de nuevo debe desear participar de ese momento. ¿Qué implica no participar? Punto número 4, ¿qué implica participar indignamente? Lo que he atrapado. ¿Qué implica participar indignamente? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las no bendiciones o el castigo de parte del Señor por participar indignamente? Vamos a ello. La pregunta es, ¿qué es la Santa Cena y por qué es importante obedecerla? La Santa Cena es importantísimo poder obedecer, poder participar. Todo hombre, toda mujer nacido del Espíritu debe desear en su corazón participar, porque es un rito sacramental que el mismo Señor Jesucristo instituyó también juntamente con el bautismo. Son los 2 sacramentos santos que la iglesia tiene que cumplir, tiene que hacer, tiene que realizar, tanto la mesa del Señor como el bautismo. ¿Por qué digo el mismo Señor Jesucristo? Porque Pablo dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Yo le hago una pregunta, ¿Pablo vio al Señor Jesucristo? Pablo fue un discípulo del Señor llamado esa noche, mejor esa mañana, ese día que transcurrió después del Señor haber pasado toda la noche orando y hizo llamado a sus apóstoles. Pablo estaba ahí. Entonces, ¿por qué Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que fui enseñado? Lo mismo que él enseñó aquella noche a sus apóstoles, a los 12 que estaban ahí. Yo recibí también lo mismo que ustedes. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo se encontró con Pablo. Pablo lo encontró ahí. El mismo Señor Jesucristo. Corintios, más adelante, capítulo 15, versículo 8. Pablo lo deja bien claro ahí. La Pascua judía de Éxodo, capítulo 12, es la antecesora de la mesa del Señor o de la Santa Cena. Jesucristo vino y Él dijo, ¿se acuerdan ustedes de aquel momento cuando el pueblo de Israel, sus antepasados, sus padres y sus abuelos salieron de aquel lugar donde estaban esclavizados y llegaron a una tierra donde fluye leche y miel? Y ese lugar fue donde se estipuló en ciertos lugares, en ciertas campañas, en ciertos lugares, una celebración muy preciosa que era la fiesta de la Pascua, donde los judíos eran convocados hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, de todo lugar del mundo. Cada judío es atraído y si no puede llegar, ellos festejan la Pascua hasta el día de hoy. Ahora Jesucristo se sienta en ese lugar, en esa oficina con sus seguidores
Y le dice esa fiesta pascual, ese corderito, ese palomino, ese lugar donde ponen como propiciación el propiciatorio, le cortan el cuello, la sangre cae por ese lugar. Ese cordero, ese soy yo. Ese que sus padres hacían, ese soy yo. Por eso hoy yo les digo, el pan y el vino es mi cuerpo y mi sangre, que por vosotros va a ser entregado. ¿Qué era la Pascua judía? ¿Qué era la Pascua judía? La Pascua judía era celebrado una vez al año, recordando la salida o la libertad de Egipto. El cordero que se sacrificaba, que moría de forma sustitutoria por el primogénito de cada familia. Por el primogénito de cada familia. Cristo en la mesa a los 12 discípulos le está diciendo: yo soy ese cordero que voy a derramar mi sangre, pero ahora no va a ser derramada mi sangre por un primogénito, va a ser derramada por todos aquellos que un día van a creer en mí. Por todos que un día van a proclamar mi nombre como soberano, como rey, como salvador. Ya no solamente por uno, sino por todos. Por todos aquellos que me van a reconocer como su Señor, su Dios. Por todos mis escogidos. Ya no para librarlo de la esclavitud física, romana o política que estaban atravesando en ese momento, tanto en Egipto como en el mismo contexto donde Jesús estaba tomando la cena en ese momento, sino ahora yo les voy a dar poder para ser libres del pecado, libres para vivir una vida íntegra, recta, no en la iglesia, no en los cultos, ahí afuera. No en la iglesia. No cuando mi padre y mi madre me están viendo, no. No cuando mi mujer me está viendo, no. No cuando mi marido me está viendo, no. Ahí afuera. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en casa, en mi habitación solo, ahí Dios te va a hacer libre del pecado. Ya no te va a dominar, ya no te va a controlar. El pecado, hermano, vive en ti. El pecado siempre va a tener una influencia en ti. El pecado vive en ti. Ahora, el asunto, ¿sabes cuál es? Que tú no vives en pecado. Que nosotros no vivimos en pecado. Dice el puritano John Flavel que el pecado, hasta el día en que seamos arrebatados en las nubes con nuestro Señor Jesucristo, tendrá una influencia poderosa en cada cristiano y en cada ser humano. Pero el asunto está en que él, hablando del cristiano, ya no vive bajo las órdenes de ese pecado, bajo las órdenes de ese jefe, de ese comandante llamado pecado. Nosotros ya no vivimos en pecado, pero hay una influencia. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos limpió. Cristo nos libertó del pecado. De ese amo que antes teníamos nosotros. Y usted y yo y cada uno de nosotros teníamos. Ahora hay una influencia. Y algunas veces cometemos errores, cometemos algún pecado. Porque hay una influencia. Hay una influencia que actúa de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros cada día tenemos la obligación de correr a los pies de Cristo para ser renovados, para ser llenados del Espíritu de Dios. Efesios 5:18. Ya no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto está en algo continuo. Todos los días. Es una lucha diaria. Tú, joven que me escuchas en esta mañana,
tienes una lucha diaria. Tú, mujer que me escuchas esta mañana, tienes una lucha diaria. Hombre, niño, que es consciente del pecado, del bien y del mal, hay una lucha diaria y cotidiana con el pecado. Todos los días. Todos los días. Cristo vino a hacernos libres en la cruz del Calvario. Y con su sangre lavarnos de todo pecado. Amén. Amén, iglesia. Amén. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Cristo instituyó su santa cena bajo estos principios. Yo moriré por mi pueblo y libraré del poder del pecado. Yo moriré por mi pueblo y serán libres del pecado. Amén. Del pecado que los domina, los controla, y el pecado les hace hacer lo que Él quiere que ellos hagan. Ahora Él ya no me manda. Ya no me manda. Yo soy libre, Él se ama. Amén. Amén. Si usted no me cree, no tengo tiempo para explicarle, pero lea Romanos. ¿Qué capítulo de Romanos tienen que leer para esto? Capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Cómo persistiremos en pecar? Decía Pablo. Si ya hemos sido libres. Ahora tenemos que buscar esa integridad, esa santidad, huyendo de lo que el Señor nos ha mandado, amando lo que el Señor ama y odiando lo que Dios odia. Amén, iglesia. Amén. Entonces te propongas en tu corazón: Señor, deposita en mí lo que tú amas para yo amar y odiar lo que tú odias, Señor. Amén. El Señor Jesucristo lo instituyó para que cada vez que lo hagamos, lo hagamos en memoria de ¿quién? En memoria de Él. ¿Recordando qué? ¿Qué vamos a recordar? Su nacimiento virginal, sobrenatural, su vida santa, perfecta, su latigazo, lo escupieron. Dice que la saliva se confundía con su sangre. No se sabía que era sangre, que era saliva lo que escurría. La corona de espinas traspasando su cuero cabelludo. Lo abofetearon, lo escupieron, lo insultaron. El castigo de tu paz y mi paz fue sobre él. Y dice más adelante: como cordero fue llevado a la cruz, al matadero, y no abrió su boca. La Santa Cena es importante por eso. Porque tú recuerdas lo que Él hizo. Lo hizo por ti. Lo hizo por cada uno de nosotros. Él vino con un propósito de rescatar a sus hijos, a su pueblo. El versículo 26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esto es una proclamación. Esto es algo que nosotros anunciamos. Y no lo hacemos con vergüenza. Y no lo hacemos con miedo. Proclamamos que Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro soberano, es nuestro Salvador. El que vino, el Dios mismo vino, se encarnó. Fue la muerte de cruz, la peor muerte que podía haber en ese momento. Fue y murió por ti y por mí. ¿Saben qué es lo penoso ahora, hermano? Que la iglesia, o los que se creen ser iglesia, usted mira yo hoy me he puesto a revisar las redes sociales de algunas de mis ovejas. Hermano, usted no encuentra un versículo en el Facebook de algunos hermanos. No encuentra nada de cosas que lo evidencien como cristiano. Pero viene aquí a la iglesia y canta y levanta sus manos y adora al Señor. Pero afuera en las redes sociales se avergüenza. Se avergüenza de proclamar quién lo rescató de las tinieblas y lo puso en la luz admirable. Quién lo rescató de las mismísimas puertas del infierno.
¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede pasar eso? Que yo en la iglesia digo santo, 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 y afuera proclamo otra cosa. Como dice el hermano Abraham, muchos ponen ahí sus posts de moda, de ropa, de esto, de lo otro, y no hay un solo versículo, no hay un solo post, una sola propaganda que lo lleve al mundo a conocer a Cristo a través de su publicación. Preferimos poner cualquier estupidez, cualquier tontería antes de proclamar el reino de los cielos con algún versículo, algún post que diga y que anuncie la verdad del reino. Hace 2 semanas atrás yo proclamé, mejor dicho, yo puse en mi estado acerca de en contra del movimiento de género, de lo que está habiendo ahora en la actualidad en todo el mundo, en contra de lo que es la Agenda 2030. Y hermanos, fue terrible como en algunos casos me atacaron y me amenazaron por teléfono. Yo tengo muchísimos amigos homosexuales y lo único que tenemos que hacer es confrontar su pecado. Y yo le dije, yo no te odio en ningún momento. Así como tú por tu pecado te vas a ir al infierno, también el mentiroso se va a ir al infierno por su pecado. El adúltero también se va a ir, el fornicario también se va a ir al infierno. Estamos confrontando el pecado, no te estoy confrontando a ti, lo estoy haciendo por amor a ti, para que dejes esa mala vida. ¿Cómo puede ser posible que de este rey, de este Señor, al cual tú tienes que proclamar y anunciar cuando vienes a la mesa del Señor a tomar de la copa y del pan, allá afuera nos avergoncemos muchas veces? Espero que a partir de hoy no sea así, porque es una ordenanza y está ordenado imperativa. Sí o sí, el Hijo de Dios tiene que participar, es llamado a participar de la mesa del Señor. Nosotros no somos como la Iglesia Católica papista, romana papista. Nosotros somos totalmente diferentes. Proclamamos a Cristo, declaramos a Cristo, anunciamos y proclamamos a los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, que Él es nuestro soberano, que Él es nuestro Salvador. Por todos los medios, por todos los lugares, con mi manera de vestir, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, yo proclamo que Cristo es mi Señor y mi Redentor. Amén. Punto número 2. ¿Quién debe participar de la mesa del Señor? ¿Quién es el que tiene que participar de la mesa del Señor? La Biblia deja bien claro que la mesa del Señor solamente es para sus discípulos. ¿Quiénes estaban con el Señor en ese momento? Sus discípulos. La mesa del Señor es para su iglesia, para aquellos que han decidido públicamente confesar que Cristo es el Señor, que Cristo es su Salvador. Amén. Es para ti, si tú has confesado al Señor. Para los discípulos es la mesa del Señor. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Escucha lo que dice. Lucas 22, 15 dice lo siguiente. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿A quién está hablando? Con vosotros, a sus discípulos. Luego, los que confiesan, no solamente los que confiesan, sino los que se bautizan. Y esto pasa mucho en las iglesias, hermanos. El líder, el pastor, el anciano siempre le pregunta a los hermanos de la iglesia, a los que normalmente vienen más 2, 3, 4, 5 domingos, o ya visitan regularmente la iglesia, y dicen: ¿usted es cristiano, hermano? ¿Usted es hermano? Sí, pastor, yo soy cristiano. Desde mi país, desde que nací, yo soy cristiano. Entonces, hermano, ¿ya se bautizó? No, pastor. ¿Quiere bautizarse? No, pastor. Es que todavía no me siento muy para dar ese paso.
Para mí, mi padre me enseñó, yo escuché al pastor allá en mi iglesia donde yo estuve, que ese es un momento muy delicado. Y ser cristiano no es delicado, no es fuerte también. Como que se contradice un poco. No quiere bautizarse, pero confiesa que Jesucristo es su Señor. Y él viene a la iglesia, se congrega en la iglesia, alaba, canta, pasa de escuela dominical, va con los jóvenes, se deja pastorear, pero ¿quiere bautizarse? No, pastor, voy a esperar un tiempo, voy a esperar un momento. La Biblia dice lo contrario. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Escuchen lo que dice. Hechos 2. El hermano o la hermana que está al frente, bien que me esté poniendo los versículos, así los hermanos no se descuidan en buscar. Yo quiero que sigan la secuencia para ir más rápido. Hechos 2, el 42 al 43, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, a la mesa del Señor y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y escuchen lo que dice el 41, vamos a volver para atrás. Entonces los que habían recibido su palabra, ¿qué quiere decir? Eran cristianos, se les predicó la palabra y creyeron en el Señor. Y los que creyeron en el Señor, ¿qué dice? ¿Fueron qué? Ahora, vienes a la iglesia mucho tiempo, joven, anciano, anciana. Te estás congregando, vamos a hablar de la iglesia local aquí, ahora mismo, y no quieres bautizarte. ¿No crees que hay una disonancia, hay una, no sé, no concuerda tu confesión, tu canto, alguna vez hasta tu lágrima, que para mí la lágrima no dice nada? Hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Tú deseas apartarte del pecado? ¿Amas a Dios? ¿Recibiste la palabra? Entonces cumple lo que la palabra del Señor dice. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Pastor, yo recibí la palabra, quiero ser cristiano, quiero pertenecer a esta iglesia y quiero bautizarme. Quiero ser miembro de esta iglesia en todos los sentidos, Señor. Pastor, con mi vida, con mi dinero, con mis bienes, mi coche, mi auto, mi carro está a su disposición de la iglesia. Mi casa está para hacer una célula, una casa de pan, lo que usted quiera, pero yo quiero participar y ser miembro de esta iglesia. Aquí están, mi hermano. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, debes anhelar bautizarte. Mi tema no es el bautismo, pero si tú vienes a la congregación, ¿cuántos años viene, hermano, a la congregación? 5 años. ¿Por qué no te bautizas? Es que todavía estoy pensando. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se hicieron miembros de la iglesia. ¿Cuántos miembros se hicieron de Pedro de esa iglesia? 3,000 problemas, hermano. Porque cada persona es un problema, es un mundo, hermano. La iglesia se hizo, en ese momento se hizo una mega iglesia. Y luego le vinieron otros 5,000 problemas más a Pedro. Hermano, pueden participar de la mesa del Señor los que confiesan, se bautizan y son miembros. Yo estoy predicando como si fuera mi iglesia, no sé cuáles son los estatutos de su iglesia, pastor, aquí, pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Y debes anhelar esto, querido amigo, hermano, que estás en este lugar. Debe arder en tu corazón, pastor, por favor, quiero, pastor. Inciso 3. Para aquellos que se examinan. 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Atiéndame, por favor. Cierra su Biblia, porque gracias a Dios aquí está. Por tanto, la palabra pruébese
no es que quieres una prueba, no, es examinarte a ti mismo. En el original griego es examínate. Pastor, usted está pidiendo que nosotros seamos perfectos. No quiere hablar nada de perfección. Quiere decir, el apóstol Pablo, porque yo le quiero ubicar en el contexto de Corinto. Corinto era una iglesia, el vivo ejemplo de un desorden total. La iglesia de Corinto vivía un desorden total. Y Pablo vino a traer orden a la iglesia de Corinto. Entonces, bajo ese orden, Pablo le dijo a la iglesia: hermanos, pruébense para participar de la mesa del Señor. Examínate si en ese momento tú tienes algo contra tu hermano que está a tu lado, que está atrás, que está adelante, o que está al final, o algún apóstol. Tú tienes algo contra él. Ve y restaura esa relación con él. Ve y pide perdón. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo decía en el Sermón del Monte, el versículo, capítulo 5? ¿Qué es lo que decía Jesucristo en el Sermón del Monte? Si traes tu ofrenda al altar, ¿qué dice? Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve y reconcíliate con él primero y luego trae tu ofrenda. Yo a los hermanos de mi iglesia les digo: hermano, no traigan un solo céntimo de euro si usted no está en orden con su hermano, porque esa ofrenda no va a pasar ni de la losa que está puesta delante del Señor. No hay bendición, no está la mano de Dios ahí. Reconcíliate con tu hermano primero. Reconcíliate. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Examínate si hay alguien que tiene algo contra ti. Si hay alguien en tu trabajo, si saliste peleado con tu mujer del culto, porque hermano, esto pasa a montones. Salimos para el culto cantando, nos estamos duchando y ponemos música de alabanza, de adoración, de júbilo en la ducha. Sale de la ducha y la mujer no te puso la toalla o la salida de baño. ¿Dónde está lo que ya se fue? Viene una pelea, una discusión y yendo para la iglesia. Reconcíliate con el Señor. Perdón, reconcíliate con tu hermano. Examínate. Ten, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: ten las cuentas claras con Dios. Ten las cuentas bien saldadas con Dios. Esa persona, ese hermano tiene que examinarse. Usted y yo nos tenemos que examinar, hermano, antes de participar de la mesa del Señor. Amén, iglesia. Amén. Punto número, ¿qué número toca? 3. ¿Qué implica no participar de la mesa del Señor? ¿Qué implica? ¿Cuántas implicaciones hay al no participar de la mesa del Señor? Estar en una reunión donde se está celebrando la cena del Señor y no participar de la cena del Señor, de la mesa, tiene 2 implicaciones, 2 puntos principales. Bueno, si en esta iglesia se celebra hoy la Santa Cena, la mesa del Señor, y no participan, simplemente 2 implicaciones. La primera es que simplemente no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Y ya tú puedes saltar, llorar, ser quebrantado por la alabanza. A lo mejor sí has nacido en ese momento, pero no conoces muy profundamente las cosas. Incluso si hubieras nacido de nuevo en ese momento, tienes que hablar con el pastor, con algún líder, para empezar una clase de discipulado, un curso donde te puedan hacer entender qué es la mesa del Señor, el bautismo y todos los requisitos de la iglesia y los artículos de la iglesia, y que puedas proclamar a Cristo como su Señor, y el próximo mandato de la mesa del Señor, participar, anhelarlo hacer. Esa persona, si no participa, simplemente no es cristiano, simplemente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni desea. Y muchos dicen: ay, yo no quiero ser hipócrita, que yo no quiero ser hipócrita. No, simplemente a lo mejor no ha nacido de nuevo, no has tenido un encuentro con Cristo todavía, y por eso no te dan ganas de participar. Porque el asunto es las ganas que tú tienes de participar de la mesa del Señor. Tiene que haber esas ganas.
aunque tú ahora no estás cumpliendo con las normas que la iglesia y la palabra de Dios ponen, tiene que haber esas ganas. Y el pastor y los líderes lo tienen que saber para trabajar en tu vida. Tienes que acercarte a ellos y conocer y hacer conocer las ganas que tú tienes, pero hay cosas que ahora te impiden, como por ejemplo no ser bautizado, no pertenecer a la feligresía de la iglesia y muchos estatutos que a lo mejor en la iglesia local tienen. Punto número 2, no participar de la mesa del Señor siendo cristiano, escuche bien, siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo. Yo no quiero participar de la mesa del Señor. Y para eso también hay dos razones. ¿Por qué no quieren? Y simplemente están agregando un pecado a otro pecado. Pastor, ¿cómo es eso? El no participar de la mesa del Señor, siendo usted, querido amigo, amiga, cristiano, haber nacido de nuevo, está desobedeciendo el mandato del Señor. Está diciendo, todas las veces que hagáis, usted está desobedeciendo, está entrando en una rebeldía. Es un pecado terrible la desobediencia. Le está desobedeciendo al mismo Cristo a través de su palabra. Tengo que resolver ese asunto lo más antes posible. Tengo que arreglar mis cuentas lo más antes posible. Porque hay algunos hermanos que, de verdad, hermanos, que son bien sinvergüenza. Bien sinvergüenza. Pastor, es que tengo algo. Vale, pero ¿qué es ese algo? Algo que usted no puede saber. ¿Cómo que no se puede saber? ¿No te está diciendo que te examines y que arregles tus cuentas en ese momento? Arregla tus cuentas. ¿Qué tienes, hermano? No, algo. ¿Pero qué es ese? No, algo, pastor. ¿Sabes qué es ese algo? Que te gusta tu pecado y no quieres romper con ese pecado. Estás viviendo con ese pecado. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, odia el pecado. No quiere. Y algunas veces el orgullo es que no quiero, yo no le hice nada, ¿por qué le tengo que pedir perdón? No quiere restaurar su vida. El orgullo le controla y le puede todavía. Hermano, eso no debe ser así. Si tú estás acostumbrado todas las mañanas a ponerte de rodillas ante Dios, ¿qué te cuesta ponerte de rodillas y pedir perdón a un hermano? Nosotros somos la generación, como le llaman en España, del barreño y de la toalla. Lavamos los pies de quien sea que tengamos que lavar los pies y secarle los pies y pedir perdón. Al cristiano no le cuesta, hermano. No le cuesta ponerse de rodillas porque todos los días está de rodillas, humillado, quebrantado. ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Te cuesta restaurar la relación con tu hermano para poder participar de un evento tan maravilloso como la mesa del Señor? Tu orgullo te puede, tu yo todavía te domina y te controla. Pues hermano, te pido una cosa: arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete. Pastor, es un asuntito que no, asuntito ni asuntote. Resuélvelo ya. Porque tu deber es participar de la mesa del Señor si eres cristiano. Tu deber es un mandato de Dios establecido en su palabra. Arrepiéntete. Y si no quieres arrepentirte es porque te gusta estar en ese pecado. No quieres cambiar, no quieres venir a los pies de ti. Esta persona es totalmente desobediente y rebelde a la voz del Señor. Hoy ya no va a ser así, ¿no? La próxima vez, o terminando el culto, acércate al pastor y arregla tus cuentas. Arregla tus cuentas. Ese asuntito que te tiene ahí. Hay muchos que dicen: yo creo en Cristo, pero no quiero bautizarme, pastor. No quiero participar del Señor. No quiero participar de la mesa del Señor. Eso es contradictorio, querido amigo, hermano. Eso es muy contradictorio.
Yo por eso, como digo en la iglesia, hermano, si hay una persona que nos visita en la iglesia de esa forma, no le llame cristiano. No le llamemos cristiano. No hablemos como, hermano, ¿cómo? Tenemos la costumbre, hermano, ¿cómo está? No, no le llames cristiano. Si él quiere cumplir la palabra del Señor, no le llames hermano. No quiere bautizarse, no quiere pasar la mesa del Señor, no quiere pedir perdón, no se quiere arrepentir. ¿Quién es ese entonces? Simplemente es una persona que nos está visitando en la iglesia. Esperemos que el Espíritu de Dios obre en su vida, obre en su corazón y que lo traiga en arrepentimiento y fe, postrado a los pies de Cristo, en un futuro no muy lejano. Y entonces, y solo entonces, y aún con duda todavía, dile hermano, pero no le llames ángel, sin querer cumplir las normas y las reglas que la palabra del Señor ha estipulado para su pueblo, para su iglesia. Último punto. ¿Cuáles son las implicaciones de participar de la mesa del Señor indignamente, sin haberte examinado? Vamos a 1 Corintios 11, 27, dice: de manera que el que come el pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpable. El que lo hace indignamente, sin discernir, escuche bien, cuando nosotros pasamos a la mesa a participar del pan y de la copa, del vino, Pablo está diciendo, sin discernir, quiere decir que no hay diferencia entre esta copa y este pan, entre la copa y el vino que yo como en mi casa. No hay diferencia entre esta comida y la comida de mi casa. No hay ninguna diferencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. No sabe discernir que esto es el cuerpo y la sangre del Señor que fue clavado en el madero por mis pecados y que a través de esto me dio libertad. La comida de tu casa no es la misma. Tienes que saber discernir qué es la comida de tu casa, el pan y el vino que se celebra en la mesa del Señor. Y que trae solemnidad. Trae solemnidad. Y vamos a ver adelante qué más lo que trae. No darse cuenta de una comida ordinaria que yo como en mi casa todos los días. Y la mesa del Señor que es santa, sacramental, solemne. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No hay reverencia, no hay santidad, no hay integridad. Y por ese motivo los hermanos de Corintio comían y se embriagaban. Entonces no estaban aptos para participar de la mesa del Señor. No estaban aptos. Se embriagaban, dice la Biblia. Mire el versículo 21 del capítulo 11. Porque al comer cada uno primero su propia cena y uno pasa hambre y el otro se embriaga y se emborrachaban con la mesa del Señor, con el vino. Pablo dice, ¿qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no lo puedo alabar, yo, dice Pablo. No los puedo felicitar porque están pasando ebrios, borrachos, indignamente. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No discernían una comida ordinaria a la mesa del Señor. Una implicación de participar indignamente es exponerse a la disciplina del Señor. Cuando tú pasas sin discernir la comida de tu casa con la mesa del Señor, es que exponerse a la disciplina del Señor. Versículo 29, escuche lo que dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe, ¿qué come y bebe? Juicio. Juicio. Juicio, disciplina del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es juicio? Lo que Pablo está diciendo, te está sentando en un tribunal
Y Dios te está hallando culpable, reo. La palabra original ahí es reo de un tribunal. Y estás siendo culpable porque no estás discerniendo. Estás pasando indignamente a participar de la mesa del Señor. Es el menosprecio al cuerpo de Cristo. Cuando alguien participa de la mesa del Señor, está menospreciando el cuerpo de Cristo. El versículo 27 dice: de manera que el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La sangre del Señor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 26 al 31. Porque si continuamente pecando deliberadamente sin pensar, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha consumido a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto, escuche bien, el que pasa indignamente a participar de la mesa del Señor? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue sacrificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ha menospreciado, ha pisoteado la sangre de Cristo. Juicio. Juicio come para siempre. La palabra juicio, o mejor dicho, culpable, será culpable de juicio. En el original griego es enokos. Y esta palabra al español es reo, de condenación. Es la misma palabra que se ocupa en Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo. Mateo 5, 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte de un juicio. Así lo pone la palabra del Señor, hermano. Será culpable ante la corte de un juicio. Eres reo de juicio. El puritano y comentarista teólogo Matthew Henry dice: la grandeza del don ofrecido por Cristo es la medida de la grandeza de la culpa que caerá sobre ti por pasar indignamente a participar de la mesa del Señor. Vuelvo a repetir: la grandeza del don ofrecido. Dios ofreció lo más grande, lo más bello, su Hijo, para morir por ti y por mí, por mi pecado. Así mismo, como hay una grandeza que fue ofrecida por ti y por mí, así caerá una grandeza de culpa sobre ti por participar indignamente de la mesa del Señor, sin discernir. Así caerá la culpa sobre ti. Y la última implicación, para terminar. Corintios 11. Dice que esto trae enfermedad y trae muerte. Y esto es algo triste, porque es algo que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corinto en medio de desorden. Dice que trae enfermedad en algunos y en otros casos trae muerte. El versículo 30, escucha lo que dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir para el cristiano es muerte, porque el cristiano no muere, duerme. La palabra dormir ahí en el original griego es muerte. Por esta consecuencia de que muchos participaban de la mesa del Señor indignamente, había muertos, había enfermedades, había muchos débiles en la fe. ¿A usted no le suena mucho que hay algunos hermanos débiles en la fe que no quieren venir a la iglesia? Que están pasando momentos difíciles y que no saben por qué ni cómo. Hay pastores que no entiendo por qué estoy así. Hay una consecuencia de la mesa del Señor por pasar indignamente a participar.
Participemos de la mesa del Señor con un espíritu entendido y libre de pecado. 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor te da la oportunidad. Hermanito, amados, por favor, no pequéis, pero si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria sea dada a su nombre. Hermanos, nosotros podemos correr a la cruz del crucificado y decir: Señor, tu sangre me ha limpiado, me ha perdonado. Hoy yo quiero participar de este momento solemne, maravilloso, precioso, dignamente. Pero dignamente en Cristo. Porque de digno, si Dios nos pidiera ser digno, no le haríamos a nadie, hermano. A nadie. La mesa del Señor, hermanos, nos hace recordar que nosotros fuimos rescatados de nuestros pecados en el pasado. Dios nos rescató. No sé de qué te rescató a mí, yo sé de lo que el Señor me hizo en mi vida en el pasado. Nos hace ver un futuro glorioso en Él, por eso Pablo dice Maranata, en memoria de Él. Maranata. Hay un futuro glorioso con el Señor, mi hermano. Hay un lugar que te espera, iglesia, a ti y a mí. Hay un lugar. Pero también, como dice Juan, capítulo 6, versículo 27 en adelante: yo soy el pan. El que de mí come, no tendrás hambre nunca más. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque el que prueba a Cristo, Cristo es suficiente. Como dice la alabanza, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Me encantó cuando cantaron esa alabanza. Esa es una de mis preferidas en la lucha de mí. Jesucristo basta. Hermano, Juan 6, 27 en adelante. Jesucristo basta. Colosenses 2, 9 y 10. En Él estamos completos. Tú no necesitas más nada. La iglesia es bendecida con Cristo en los lugares celestiales. Tú no necesitas más nada. Dios es tu sustento en el presente. La Santa Cena te hace recordar de que fuiste liberado del pecado, del infierno y tu mala vida. La Santa Cena te hace recordar que hay un futuro glorioso con Él. Maranata, Maranata, Maranata. Pero la Santa Cena te hace recordar que Cristo es tu sustento, Él es tu alimento, Él es tu fortaleza, Él es tu vigor, Él es tu escudo, torre fuerte es el Señor para su pueblo. Iglesia del Señor, ya no voy a venir el domingo a explicar la Santa Cena, a menos que el pastor me invite para otro tipo de explicación. Es resumido. Pero mi deseo es que se haya quedado claro en tu corazón y en tu mente. El deseo de participar de la mesa del Señor. El deseo de comprometerte con su obra, con el liderazgo de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Orar por los hermanos. Velar por sus vidas. Te tiene que interesar. Como digo yo siempre, tú quieres ir al cielo y dices que vamos a estar juntos. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, no quiero sentarme al lado del pastor Víctor. ¿Me puedo ir al otro lado? Pero, ¿qué se te pasa por la cabeza? Hermano, allá será totalmente gozo y felicidad. Recuerda eso, mi hermanito. Anhela. Ahora entiendes Hechos capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 en adelante. ¿Por qué los discípulos cada vez que se congregaban participaban del pan y de la mesa del Señor? ¿Quién no quiere hacer después de que es consciente de esto? ¿Quién no quiere hacer? Pastor, hagámoslo todos los domingos. Hagámoslo todos los domingos, pastor. Queremos recordar el pasado, de perdonar mis pecados, el futuro que hay una gloria eterna y que el Señor es mi fortaleza, es mi vigor en el presente. Él es mi
mi guardador. El ángel de Jehová está acampando alrededor de mi vida. Todos los días yo saliendo de casa, yendo al trabajo, volviendo en la carretera, en la autovía, en el lugar donde yo sé que el Señor está conmigo. Eso yo lo tengo que recordar siempre. Siempre. Por eso la iglesia cada vez que se reunía participaban de la mesa del Señor. Ese tiene que ser el anhelo de cada cristiano, de cada hombre y mujer, joven y niño, anciano, matrimonio, soltero, que ha conocido al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos.